que entendamos un mayor esfuerzo de Haití, primero de Haití, de ellos, que se vea una iniciativa de ellos en procura de responderle a su pueblo, las autoridades y el sector empresarial de Haití, que den una muestra de sensibilidad frente a su pueblo, de trabajo, de empeño, y luego a la comunidad internacional que entienda que tiene que también hacer un gran esfuerzo por devolverle a Haití lo que le ha quitado, devolvérselo y sacarlo de esa penuria permanente. Y entonces gobierno como el nuestro y pueblo como el nuestro, solidario, continuar en el proceso de comprensión, de solidaridad, pero con límites. Con los límites que impone la soberanía, con los límites que impone nuestras propias necesidades, con el límite que impone nuestras limitaciones que las tenemos, porque nuestro pueblo necesita de más recursos para resolver más problemas. Y entonces primero Dios y después su santo. Claro. ¿Tú la estás cogiendo? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quiero darle seguimiento a otro tema con el cual yo me siento muy entusiasmado, que es el tema de el transporte. Estoy muy motivado porque veo que los esfuerzos continúan y en una forma bastante acelerada. Vamos avanzando. Hoy se anuncia que hay 15,000 millones de pesos ya para ser invertidos por obras públicas. 15,000 millones de pesos. No me vengan diciendo que eso es una colita de... ¿Oye? Una chiquita de colita. No. Casi imperceptible. 15,000 millones de pesos, Pedro, son buenos en cualquier área. Entonces, 15,000 millones de pesos para asuntos muy puntuales. Yo refrescaba ayer que como estoy tan entusiasmado porque veo que vamos a atacar y seguimos atacando el tema del congestionamiento vehicular y la contaminación por los problemas que tenemos de la gran cantidad de vehículos que tenemos en la calle, muchos de ellos chatarra. Y entonces me alegro porque ya tienen fecha la entrada el teleférico de Santo Domingo y la línea 2B del metro. Entonces yo estoy entusiasmado con eso. Y ayer agregaba que se van a incorporar, ya va a pasar de 20 a 37 las unidades de ONSA, con autobuses, ¿verdad? De verdad, que se van a incorporar al Gran Santo Domingo. El corredor. A los principales corredores. Sí, de la 27 sí, y Kennedy. Son de 20 a 37. Sí. Entonces, esas son cosas que a mí me alientan, porque a la medida en que tengamos más asientos, en esa misma medida la gente primero ahorra recursos, porque una onza te lleva lejos, Pedro, con 10. Adiós, imagínate, de aquí al Perlantillana. Te lleva lejos, el Perlantillana, pero no el Perlantillana viejo de aquí, no, al de allá. Sí. Al que está por las Américas, por allá, por la Charle, para allá. Vienen allá, bien atrás. Entonces, casi llegando al aeropuerto. Sí, entonces lo que le digo es, junto con eso, entonces ayer yo hacía referencia, digo, no, y quiero que me hablen de qué va a pasar con el corredor de la 27 y con todos esos proyectos que tenemos planteados, que se había planteado para este año, pero que no he oído más de eso. Quiero que me hablen de qué va a pasar con la 27, la bandera para pasarla por debajo y hacer la trompeta ya en la Isabel Aguiar. Bueno, ya hoy el Ministerio de Obras Públicas anuncia que tiene esos 15,000 millones de pesos y eso incluye ese corredor de la 27, incluye la Independencia, incluye la Abraham Lincoln, incluye la Charles de Gaulle, entre otras. Todos esos proyectos viales, junto con la ampliación de la ONSA, de los servicios de la ONSA, junto con el teleférico de Santo Domingo, junto con la segunda línea del metro, y junto con lo que estamos esperando, que en esa alianza público-privada, la gente del transporte público
de los empresarios del transporte, que yo digo que en muchas ocasiones, con mucha justicia, nosotros lo hemos atacado por acciones irracionales, desaprensivas. También debemos reconocer que han avanzado en su servicio, en la calidad de su servicio. Esa guagua de Ubiera y de los otros han mejorado, Pedro. Guagua en buen estado, con aire acondicionado. Una proporción de ellas. Una buena proporción, Pedro. Bueno, pero por algo avanzamos. Sí. Pero entonces estamos esperando que eso se amplíe y que comencemos en grado con la transparencia de la que hace referencia el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, los procesos de licitación para incorporar más autobuses, el proceso para ver qué vamos a hacer con la OSA, a ver si la convertimos en un organismo mixto que pueda perfectamente bien incorporar autobuses privados también allí, todo en beneficio de resolver un gravísimo problema que nos afecta, que es el problema del tránsito, del transporte y de la carestía. No nos vamos a cansar de decir que uno de los elementos de costo más terribles para una familia es el transporte, que se le va al 30%, Pedro, del salario. Eso es mucho. Eso es mucho. Y si encima de eso usted va a vivir, que para usted colocarse de Santo Domingo Este aquí a la feria, que tiene que venir a trabajar a las 8, o tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Eso, oye, mira, Pedro, eso llora ante la presencia. Eso llora ante la presencia de Dios. El promedio en cualquier sociedad organizada es un 8% del salario dedicado a transporte. Sí. Eso se deja para todos los otros. Exactamente, gastos. Pero no un 30%, no, por el amor de Dios. Entonces, fíjense cómo el gobierno, la administración del presidente está muy enfocado en resolver a través de lo que le da base fundamental, que era necesario también y se logró ya, que es la nueva legislación. Y si a eso le agregamos que ya se continuó la ampliación de la circunvalación de Santo Domingo, yo lo que quiero que a eso se agregue, que cuando eso se amplíe hasta allá, yo no sé si motivarlo, yo no sé de qué manera hacerlo, que los camiones la usen, que ya que se me comiencen a desviar para allá. Se prohíbe el paso al centro de la ciudad. Y que use eso para que no me crucen para la ciudad a romper vidrio y a ocasionar taponamiento, porque rompen vidrio. Tú sabes que vienen con arena, vienen con 20,000 cosas, Pedro. Chorreando agua de río. Claramente que han cogido arena terrible, de los ríos. Terrible. Entonces, y del mar, de la playa. Todo esto nos conduce a nosotros por buen camino. Por buen camino. Yo me alegro mucho de ese anuncio que hizo hoy el Ministerio de Obras Públicas de esos chelitos, 15,000 millones de pesos, para esos proyectos tan específicos, para ayudarnos a resolver ese problema. Y Pedro, ya para terminar mi intervención de hoy, quiero referirme también a la respuesta del presidente Danilo Medina a la mediación en Venezuela. A Maduro. Yo quisiera que entendieran todos los que hemos estado a favor del diálogo con Venezuela, por múltiples razones que lo hemos estado. El primero fue el propio presidente, que soportó todo tipo de crítica y cuestionamiento cuando decidió abrir las puertas del país a Venezuela y a su pueblo para que su dirigencia procurara un acuerdo que le permitiera a Venezuela retomar el camino de la democracia plena y del proceso de rescate de su economía, que está completamente destemplada, lesionada severamente, con un pueblo que está padeciendo los rigores del desabasto, de la carestía, de la incertidumbre, esa familia venezolana. El primero era el presidente de la República, que soportó todo tipo de presión y dijo, no, vamos a abrir la puerta. Y sacrificó horas. Un hombre que está hasta los domingos. Entonces perdió un tiempo. Entonces quedó en él, como quedó en todos nosotros, el desaliento,
de la forma en que se comportaron tanto la oposición como el gobierno del señor Maduro. Ay, no vale la pena. ¿Eh? No vale la pena. Entonces, Porque entonces la oposición, con su bravuconada, con su torpeza, que es lo que tiene a Maduro ahí. A Maduro lo tiene en el poder, la torpeza opositora. Entonces, eso. Y por otro lado, el señor Maduro, envalentonado, muy ligero, muy ligero, se excede en su informalidad, errático, hasta el punto de exponerse a lo que se expuso, a decir que él había hablado con el presidente, que él había contactado al presidente y le había pedido Danilo, que le había pedido al presidente Danilo Medina retomar el diálogo después del 20, después de las elecciones, con una ligereza realmente increíble. ¿Qué tuvo que hacer el jefe del Estado? Poner la cosa en su justo lugar. No, espérese, señor, con nosotros no ha hablado nadie. Y en adición a eso... Y no hemos hecho compromiso con nadie. Exacto, sí, y en adición a eso, no creo... Fíjate con la prudencia que habla ese hombre, Pedro. ¿Sabes qué fue así que él dijo? No creo que la República Dominicana debe involucrarse y volver a... Sí. Eso está no bien. Creo, dijo el presidente. Ya hizo el esfuerzo. Entonces, ¿por qué? Porque hizo el esfuerzo y quedó un sabor amargo con esa actitud irresponsable, tanto de la oposición como del gobierno de Maduro. Mira, entonces no se puso, ya está bueno, ya no más. Entonces, ¿a qué aspiramos nosotros? A que todos los esfuerzos se hagan en Venezuela y con Venezuela. Porque de lo que de ninguna manera nosotros aceptamos, desde nuestro humilde punto de vista, es injerencia e imposiciones desde fuera a Venezuela. Eso de que Estados Unidos está reclamando, primero que no haya elecciones y que Maduro renuncie, eso es inaceptable. Pero venga acá. Eso es inaceptable, porque nadie va a pedir que después de la medida que acaba de tomar el señor Donald Trump, renuncie Donald Trump. Pero un momentito. No vamos a pedir eso. ¿Verdad? Entonces, así mismo, no. Los Estados Unidos, su pueblo sabrá qué hace con las medidas que está tomando su presidente, que por cierto le está yendo muy bien en materia económica. O sea, ha avanzado. Y hay que reconocerlo. Eso. Pero también ha creado situaciones dentro y fuera de los Estados Unidos. Pero por eso no podemos nosotros pedir la guillotina para el presidente Donald Trump, ni faltarle el respeto. Su desplazamiento abrupto. Ni faltarle el respeto al presidente Donald Trump. No, bajo ninguna circunstancia. Bueno, de esa misma manera decimos con Venezuela. A Venezuela tiene que resolverlo el pueblo venezolano, su liderazgo. Tanto el que está en el gobierno como el que está en la oposición. Y sus líderes empresariales y sus líderes sociales. Que cuando el presidente Danilo Medina intervino en función de mediador, lo hizo exactamente cuando lo reclamaba la situación venezolana. Y cuando pocos se atrevían a ofertar sus servicios. Claro, lo hizo. Corriendo riesgo. Para que tratar en última instancia de devolver la tranquilidad a esa sociedad que ha sufrido tanto. Eso lo reconoce todo el mundo. Claro. La valentía, el esfuerzo. La solidaridad. La solidaridad. Ahora eso tiene su... La solidaridad con el pueblo venezolano, porque aquí se quiso decir como que le estábamos sirviendo a Maduro. No le estábamos en ningún momento. ¿Cómo servirle a Maduro? Le estábamos sirviendo al pueblo de Venezuela, que necesita sosiego. No, y necesita algo más, preservar sus instituciones básicas. ¿Qué era lo que querían? Exacto. Que le pasaran por encima al Congreso y a todas las instituciones venezolanas. No. Pero ustedes se dan cuenta que aún en esta situación crítica que vive Venezuela, todavía existe un Congreso elegido por el Exactamente. pueblo. ¿Ustedes creen que es así? ¿Que es por disposición de intereses de última hora o mezquinos? Que usted puede pasarle por encima como si fuera un tractor, un rodillo, a instituciones que tomó muchísimas generaciones formar. Esas instituciones políticas de Venezuela, que mantienen mínimamente viva la democracia. Un momentito, así no. Así es. Hay que tener respeto por eso. Claro. Entonces, en este momento, sí, ciertamente, no hay condiciones. El presidente no puede exponerse más.
Porque es que pierde autoridad, Claro. incluso ante nosotros mismos. Claro, Entonces lo hizo muy bien. sí, claro. Lo hizo muy bien a los venezolanos en esta coyuntura, que les vaya bonito, que traten de resolver, ¿verdad?, su problema en un ambiente en que reclamen, eso sí, siempre, los mayores derechos, Claro. ¿sabes? Claro Pero la capacidad de intervenir como un ente eficiente de búsqueda de soluciones democráticas le está muy limitada a los que están fuera de la sociedad venezolana ya, que es lo que ha percibido el presidente. Así es. Esa situación se ha complicado demasiado, es indescifrable, está en manos de políticos que no son asertivos, para no decir erráticos en grado sumo, como es el caso del gobierno venezolano. Entonces, alguna situación así, previsiblemente desastrosa, usted no va a intervenir porque corre demasiado riesgo. Pero antes de irnos a la pausa, quiero reiterar aquí, hacer un llamado, si se quiere, desde esta mesa al país. Un simple paneo por el mundo. Un paneíto. Tú te vas a Medio Oriente, Europa, la situación creada ahora después de la decisión del presidente Donald Trump con el asunto del acuerdo con Irán, el alza de los precios del petróleo y los efectos que eso ha tenido, ¿verdad?, en la economía mundial. Y sigue bajando y te coloca entonces... Las amenazas al libre comercio, la que es amenaza terrible. Sí, entonces, porque hay ahí una situación China-Estados Unidos, mucha fuerte. De incertidumbre. Entonces, usted sigue caminando y se da cuenta, mire cómo anda Venezuela con unas elecciones difíciles para el día 20. Fíjese cómo anda Colombia con unas elecciones para el 27 de mayo, pero con más de 20 muertos ya, Pedro, de las FARC y atentados contra candidatos. Ahí vienen las de México, el gigante mexicano. Ahora Los en junio, problemas que hay en México, la incertidumbre, el nerviosismo que hay en el sector empresarial mexicano con el avance que tiene. las elecciones en Brasil en septiembre. Con Brasil y ese líder encerrado que cumplió ayer un mes encerrado. Lo que está pasando en Argentina con su economía, Pedro. Y Costa Rica, fíjense, con un 6 y tanto % de déficit. 8% de déficit fiscal. Y usted sigue por Perú y ustedes ven... en Argentina la devaluación supera el 30% en los últimos días nada más. Oigan lo que le estoy... Ustedes saben ya Puerto Rico, aquí el Caribe, ¿verdad? Fíjense ese cuadro. Es un cuadro para América Latina patético, desalentador. Sin embargo, yo sé que alguna gente me mira mal y me corta los ojos, pero aún así lo voy a insistir. República Dominicana es un oasis. Tiene un crecimiento en su primer trimestre de 6,4%. Proyecta un crecimiento que se va a aproximar al 7% de acuerdo a las proyecciones que ha hecho el gobernador del Banco Central, si no hay situaciones, eventos que puedan, fuera del control de nuestras autoridades, de nuestro país, de nuestro mercado, se proyecta un crecimiento a esos niveles de la economía dominicana, con una inestabilidad realmente, prácticamente a todos los niveles. Tenemos escarceos, tenemos falencias. Característico de la democracia. Eso es característica de la democracia, pero somos el único país en este momento que goza de ese grado de crecimiento con estabilidad. Solo llamo la atención. Bueno, déjalo de ese tamaño. Nada de aventura. Cuidemos eso, y eso lo tienen que cuidar, por supuesto, el pueblo dominicano, pero sobre todo esa dirigencia política en el gobierno y en la oposición, y el sector productivo nacional, los empresarios, que son, sin más ni menos, los que mayor
ganancia, no, ganancia Ganancia han y riesgo, tenido, sí, las dos cosas. lo que mayor ganancia han tenido, lo que más han usufructuado, ese grado de estabilidad y de también, crecimiento. Esos 75 mil millones, fue por ahí que anda, del PIB. Pero corre riesgo. Ese crecimiento vertiginoso que ha tenido la República desde el 2004. Que no pongan en riesgo hasta eso. acá. Que no se ponga eso en riesgo. Solo Ahí, eso quería precisar. Mira, Mozart, está con nosotros nuestro invitado de hoy. Es importantísimo para que comprendamos el esfuerzo que se hace en el país por mejorar la estructura de asistencia social. Es el licenciado Antonio Peña Mirabal. Él es el director general del programa de medicamentos esenciales y de la Central de Apoyo Logístico. Mire, eso, vamos a ver lo que se ha hecho y lo que está en perspectiva. Perfecto. Porque consideramos que eso repercute mucho en lo que acabas de decir. Sí, claro. Una sociedad que se desarrolla económica y socialmente en un ambiente de mucha estabilidad y de previsión del presente y futuro. Así que muy bien. Vamos a entrar a un alto, pasar unos mensajes y regresamos con nuestro entrevistado de hoy. Muy bien. Una vez más, muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Como ustedes saben, el mundo gira y gira, siendo las noticias las protagonistas del día a día, al generarse en cualquier rincón de nuestro planeta. Por eso, Diario de Cuatro te presenta las internacionales. El nuevo Parlamento húngaro ha quedado constituido en medio de protestas ciudadanas. Miles de personas se manifestaron en el exterior de la Cámara para dejar clara su oposición al legislativo. Dominado por el conservador partido Fidesz y al ejecutivo de Viktor Orbán, quien prestará juramento como primer ministro este jueves. Durante la tercera movilización posterior a los comicios de abril, volvieron a ondear banderas de la Unión Europea. Entre las primeras medidas previstas por el nuevo Parlamento está enmendar la Constitución para blindar a Hungría contra la inmigración y adoptar nuevas leyes para limitar el funcionamiento de las ONGs. La historia se repite. A pesar de las críticas y de las medidas de choque para evitar el desplome del peso, Argentina se verá obligada a pedir ayuda al FMI. Así lo ha anunciado el presidente del país, Mauricio Macri. La prensa local estima que solicitará un montante igual o superior a los 30.000 millones de dólares. Tal y como ha explicado Macri, que en el pasado criticó con dureza las políticas del Fondo Monetario Internacional, la economía nacional necesita una línea de apoyo financiero por la situación generada en el país ante la fuerte depreciación del peso frente al dólar estadounidense. Las negociaciones han comenzado inmediatamente. Las medidas adoptadas por el gobierno en los últimos días para combatir la depreciación no han surtido efecto, lo que ha generado una gran incertidumbre en todo el país. Golpe al yihadismo en España. 2 personas han sido detenidas en la localidad murciana de Lorca y en el vizcaína de Abandiño en el marco de una operación policial hispano-marroquí contra una célula del Daesh dedicada al reclutamiento y adoctrinamiento de combatientes. De 21 y 23 años. Los 2 arrestados eran de origen senegalés y marroquí, además de ejercer labores de propaganda y reclutamiento. También incitaban a la comisión de atentados terroristas en suelo español y otros países europeos. Otros 3 integrantes de la célula han sido detenidos en Marruecos. Para Diario de Cuatro, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de Cuatro.